los destellos de la gloria de Jesús. Los destellos de la gloria de Jesús. La gloria de Cristo es uno de los asuntos más comprensivos que podemos encontrar en su palabra. Cristo es un ser glorioso. De hecho, es el ser glorioso. No conoceríamos nada del Padre a menos que Cristo lo haya dado a conocer, y es Cristo quien nos muestra la gloria del Padre. En el Evangelio de Juan, este discípulo Juan afirmó lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso está en Juan 1:14. Este maravilloso texto nos señala que el Hijo de Dios, el Verbo, Señor Jesucristo, tomó esa naturaleza humana con la que veló su inmensa gloria y majestad, pero que aún su naturaleza humana no logró ocultarla del todo. Los discípulos del Señor afirmaron ver su gloria. Dice la Escritura, vimos su gloria. Pero su ser resplandeciente, su ser majestuoso, su ser glorioso, no era visto con los ojos de la carne. En su propia persona y en sus palabras podemos ver cómo Jesucristo destellaba su gloria. La majestad en su interior no pudo ser del todo oculta por su naturaleza humana, y esto fue lo que él exhibió todos los días de su humillación. Piense en un reflector inmenso, al cual se le pone un velo. Aún, por más velo que se le ponga, algo trasluce. Muchos de ustedes tienen cortinas gruesas, negras, oscuras, pero sale el sol, algo deja pasar, ¿no es así? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un ser tan glorioso. Es la segunda persona de la Trinidad, eterno, coeterno con el Padre. Tiene toda la gloria, tiene toda la majestad, nadie es como Él. Y cuando asumió su naturaleza humana, tomó para sí carne, veló, por así decirlo, su gloria, la veló, pero no la pudo ocultar completamente. Tanto así que sus discípulos dijeron, vimos su gloria, realmente la vieron. Pero hermanos, como insisto, esta gloria estuvo lejos de ser apreciada por cómo se ve la gloria de cualquier otra cosa. El Señor no quería satisfacer las pretensiones humanas con las que muchos querían verlo, con la que muchos querían medir su gloria. Esta gloria que Él tenía no tuvo la intención de satisfacerlo a quienes todo miden por el impacto de sus sentidos. La gloria que traería el Mesías, que muchos esperaban ver, ¿era qué tipo de gloria? Era un tipo de gloria terrenal que usted podía ver con los ojos. Ellos querían ver un hombre así, muy grande, muy atractivo, muy fuerte, muy influyente, que la gloria viniera de su apariencia, de su alcurnia, de su capacidad política, de su discurso político, de su poder quizás económico. Esa era la gloria que ellos querían ver, pero cuando vino Cristo velando su verdadera gloria, esta gloria solo podía ser vista por la fe.
El mismo Juan allí en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. ¿Qué vieron? Él mismo explica, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Sí ve lo que vieron? ¿Sí ve qué es la gloria de Cristo? ¿Qué es ese destello de gloria? ¿Qué era lo que dejaba ver el Señor? ¿Y qué fue lo que sus discípulos dijeron? Al verlo, estamos viendo la gloria de Cristo. Esa misma gracia y verdad salían de Él. Usted no podía ver eso si solo se limitaba a ver a Cristo con los ojos de la carne. Por eso, hermanos, Cristo fue rechazado por la mayoría, por quienes solo usaron sus sentidos naturales para ver si era o no el Mesías. Lo que deseo transmitir es que usted con los ojos veía a un hombre no más. Con sus oídos escuchaba unas palabras no más. Pero era a través de la fe que usted podía ver en él a Cristo, al ungido, al Mesías de Dios, resplandeciendo en gloria, en gracia y verdad. Y esto es bueno que lo sepamos porque mi sermón va a ser mostrar algunos destellos de la gloria del Señor. Y tendrá que ejercitar la fe para poder apreciar por la fe la gloria del Señor. Yo puedo aquí venir y pintarles un Jesús glorioso para la carne, pero yo sería mentiroso y el que le presento no es el Jesús de la Biblia. ¿Cómo es el Dios o el Jesús glorioso para la carne? Ese Jesús que nos conviene a nuestra billetera, ¿sí ve? Eso sí lo entendemos fácilmente. El Jesús que nos sirve para la salud. El Jesús que me ayuda a conseguir mis proyectos. Ese es el Jesús adaptado para la carne, porque así la carne entiende. Y así la carne admiraría ese tipo de Jesús. Ese Jesús me gustaría tener. Ese Jesús que es dueño del oro y la plata, yo creo eso. Pero que puede darme todo el oro y la plata, no creo eso. Pero es el Jesús que la gente quiere ver. Esa es la gloria que la gente quiere verle a Él. Ese tipo de gloria terrenal, la que usted puede ver con los ojos, la que puede palpar. Amigos, ese fue el error de la gente del tiempo, de la humillación de Cristo. Que querían ese tipo de Mesías que le arregle la vida, que arregle la política, el mundo, las injusticias, mi vida, mis asuntos. Sus discípulos dijeron, vimos su gloria, pero no eso. Vimos su gloria, pero la vimos por la fe. ¿Y la vimos en qué? En que Él cada momento irradiaba gracia y verdad. Así que, amigos y hermanos, esta es la pretensión de este sermón esta mañana, ver esos destellos de la gloria de Jesús, el Mesías, que solo pueden ser vistos por la fe. Entrando ya en nuestro texto, en Lucas 13, versículo 31, encontramos a los fariseos dirigiéndose a Él. Les recuerdo que el Señor estaba dando una exhortación inmensa de entrar por la puerta estrecha. A esto, ¿usted qué hubiera esperado que los líderes religiosos, al escuchar tal sermón, hubieran hecho? Pues quizás si hubieran tenido alguna sensibilidad espiritual, al verse andando por el camino ancho, al verse entrando por la puerta grande, hubieran dicho, es mejor que creamos en Cristo. Pero no, hermanos, dice que aquel mismo día de ese sermón, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y en estas palabras, hermanos, vemos el menosprecio que cargaban en su corazón muchos fariseos para con el Señor Jesucristo. Superficialmente parecen unas palabras que mostraban la preocupación de los fariseos por la vida del Señor Jesús. No es así, hermanos. Este era otro intento de los fariseos de mostrar su desprecio por Cristo, mostrar su desprecio por su ministerio y de someterlo a su propia voluntad. Este consejo de sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar puede tener o pudo haber tenido varios propósitos.
El primero de ellos es que el Señor estaba desarrollando su ministerio en Perea. Perea, en el mapa que usted tiene en la Biblia, queda al lado derecho del Jordán, y los fariseos no tenían mucha jurisdicción allí, los romanos sí. Y ellos querían de alguna manera sacar al Señor de Perea y empujarlo hacia Jerusalén, donde ellos tenían jurisdicción para poder apresarle. ¿Ve? Así que quieren intimidarlo. Sal de aquí, vete a tu tierra. ¿Para qué? Para que estando en su tierra, echarle mano. No cabe duda que querían también, con estas palabras, medir, si así usted me lo permite decir, medir con quién estaban tratando. Querían intimidar al Señor. Querían ver si el Señor, qué plan tenía, qué estimaba como mayor. Y al decirle, vete de aquí, que Herodes te quiere matar, si hubieran visto al Señor decir, ay, es mejor que me vaya porque me quieren matar, hermano, lo hubieran tenido aquí, en la palma de su mano, porque no era solamente mostrarle los dientes y el Señor hubiera huido de cada lugar donde estuviera. Era un intento de saber con quién estaban tratando, medirlo en su valentía, qué tan capaz era él de hacer qué por salvaguardar su vida. Si lo amedrentáramos, quizás huiría a Jerusalén, qué bien. No solamente quedaba en nuestra mano, sino que quedaría bajo nuestra jurisdicción. Quizás el miedo lo haría retroceder. Quizá era uno de esos líderes que estima su vida como mayor que cualquier cosa, en vez de la tarea que se le encomendó. Y hermanos, este es uno de las herramientas más usuales de Satanás para reducir a los ministros de Cristo, el miedo. No lo vamos a mirar, pero en Nehemías 6, 10 al 13, cuando Nehemías estaba levantando el muro de Jerusalén, unos hombres intentaron por varios medios detener la construcción de ese muro. No funcionándoles nada, usaron esta táctica. Refúgiate en el templo porque te quieren matar. Doblegándolo de miedo, lo tenían aquí en su mano. ¿Y qué dijo Nehemías? ¿Un hombre como yo ha de huir? Yo no me voy a refugiar. Aquí estoy. Pero dice después en su diario que llevaba Nehemías, pero ellos no había ningún peligro. Ellos hasta sobornaron a un profeta para decirle que lo iban a matar. Lo querían intimidar, ¿sabe? Es una de las herramientas de Satanás para amedrentar a los ministros. Tiempo después, le recuerdo, en la época del Señor Jesús, Pedro, cuando el Señor les dijo que iba a ser entregado en Jerusalén a morir, dice la palabra de Dios en Mateo 16, 22 y 23, Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ve? Te van a matar. No. Debes buscar tu seguridad. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quizá estos hombres querían además, los fariseos, pescar en río revuelto, aprovechando en efecto que Herodes no quería tener cerca a Jesús. Por eso también lo intimidan. Y es probable que realmente Herodes no quería tener cerca al Señor Jesús. Hermanos, este hombre que veía a Herodes, no es un hombre, es Jesús, pero este hombre que veía a Herodes estaba acrecentándose en fama y en poder. Y estaba teniendo el favor de mucho pueblo, y Herodes no deja de verlo como una amenaza. Este es el Herodes que mandó matar a Juan Bautista, que lo apresó y luego le mandó quitar la cabeza. Hermanos, estos hombres eran inescrupulosos, y si lograban ver una amenaza a su reinado, entonces lo iban a sacar del camino. Así que Herodes seguramente dijo, díganle a él que váyase o aténgase, ¿verdad? No es raro pensar esto. Les recuerdo que el anterior Herodes, a este Herodes, porque este Herodes del que hablamos es el que intimidó a Jesús,
el que mató a Juan Bautista y el que habló con Jesús, ¿recuerda que se burló de él? El anterior a él fue el Herodes, que no dudó en mandar matar a todos los niños menores de 2 años para asegurar que no existiera otro rey sino él. Ellos eran de esa calaña, hermanos. El Señor nos muestra en su palabra que así eran ellos. La respuesta del Señor es maravillosa. Allí, en su respuesta, vemos los destellos de su gloria y majestad como el Mesías, como Dios y Señor que es. En esta respuesta el Señor exalta la obra que vino a hacer. El Señor deja muy en claro que Él no es un personaje en la trama de la vida, que Él no está siendo llevado por acontecimientos y situaciones, sino que Él es el Mesías, el Señor Todopoderoso y que tiene una misión redentora que cumplir. Por eso en la respuesta de Cristo vemos al menos 6 características, o llamémosle 6 destellos de su gloria. El primer destello de su gloria es basado en sus palabras, obviamente. El primer destello de su gloria es que nos mostró la entereza de ser el profeta de Dios. La entereza de ser el profeta de Dios. Mire ese resplandor de gloria que le sale por entre los poros a Cristo. Sí, se vistió de humanidad, pero no pudo contener esto en su ser, sino que dejó ver que Él era el profeta de Dios y que como profeta de Dios tenía entereza, tenía carácter para llevar a cabo su obra. En el versículo 32 el Señor le dice, es la respuesta de Cristo, y le dijo: id y decid a aquella zorra, refiriéndose a Herodes: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es una calificación muy fuerte que el Señor le dio a Herodes, ¿sabe? Y decirle a aquella zorra. Hermanos, pero con estas palabras quiero señalar otras cosas, menos faltarle el respeto a este gobernante. Al llamarle zorra, le estaba poniendo en su lugar. Herodes no era el señor de la viña. Cristo es el Señor de la viña. Herodes no es más que una zorra que quiere echar a perder el viñedo. Las palabras son muy conocidas para el judío. En tiempos de cosechas, de sembrados, usted sabía que había animales que echaban a perder la cosecha, entre ellos las zorras pequeñas. Y con esto el Señor le está diciendo: vaya y dígale a aquella zorra. Es decir, Él no es el Señor, Él no está al mando. Sí, usted lo ve con una corona, como rey. Él no es, yo soy el que estoy al mando aquí. El Señor Jesús estaba a cargo. Él es el dueño, lejos de lo que veían los ojos humanos, porque la corona estaba puesta sobre las sienes de Herodes. Pero por la fe usted tendría que ver que la corona estaba puesta sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Con este título de zorra, también el Señor descubre su maldad. Herodes fue asemejado a ese animal astuto, engañoso, silencioso, pero peligroso. Típico de los gobernantes que mueven los hilos para manipular los asuntos de la vida. Y en este caso, si tenía que unirse a los fariseos para intimidar a Cristo, pues se unía, y el día de mañana, si los tenía que matar, pues los mató. Por eso le dice: y decidle a aquella zorra. Pero lo que quiero que miremos, hermano, es la entereza del Señor. Mira a quién le estaba hablando el Señor. Hace un tiempo tuvo que ir y lamentar la muerte de su primo, de su amigo Juan Bautista, porque este hombre por menos lo mató. ¿Recuerda por qué murió Juan Bautista? Porque un adolescente le dijo: quiero la cabeza de Juan Bautista en un plato. Tan difícil él, ¿no?, para tomar resoluciones. No, él no tenía ningún respeto por la vida. Ahora imagínese que Herodes le dice: vaya y díganle a él que se vaya de aquí. El otro le dice: díganle a él que me voy a ir cuando termine mi obra. Parecido a los profetas de hoy, que se arrodillan por un par de monedas y los diezmos de sus iglesias.
vaya, dígale a él que hago lo que tengo que hacer. Y mañana me voy. Hermanos, este profeta, el profeta Cristo, había sido enviado por el Padre y solo a Él le iba a rendir cuentas y obediencia. Solo a Él. Él no se dejaría amedrentar por mandos menores, en este caso Herodes. En Juan 6:38 el Señor dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dada la orden de su Padre, Cristo no se arrodillaría por miedo a nada ni a nadie. Fue enviado a su pueblo para enseñarnos el camino de la salvación, y esa obra haría, gústele a quien le guste, estuviera amenazado o no. ¿Ve este destello de la gloria del Señor? Hermanos, el profeta tiene un mensaje y prefería ofrendar su vida que guardárselo para sí. Usted amedrenta a un asalariado, pero nunca a un profeta. Si Isaías, si Jeremías, si Amós, si Joel y muchos como ellos no retrocedieron, aunque los amenazaron, ¿qué esperaría usted de quien es el profeta de Dios? Que no se amedrentara y dijera lo que tenía que decir e hiciera lo que debía hacer sin arrodillarse a ningún hombre. Herodes, los fariseos, todo el mundo debía saber que el Señor era un portavoz venido de Dios y que Él haría lo que le fue encomendado y que no iba a retirarse por miedo. Este es el profeta que nosotros tenemos hoy como nuestro Salvador. Este es nuestro Cristo y por la fe le animo a que mire su gloria. Él es el Señor. Él es nuestro profeta. Contemple por un momento la entereza de aquel que aun a riesgo de su vida no editó, no borró las palabras de Dios, no se las ahorró, no las guardó para sí mismo, sino que reveló el camino de la salvación. De él está escrito en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis, a él oiréis. Y esta es la gloria, o al menos un primer destello de la gloria de Cristo que Él no pudo ocultar. Gracias salían de sus labios, la verdad salía de sus labios, y en eso sus discípulos vieron su gloria, vieron su gloria. Segundo destello de la gloria de Cristo, basado en sus palabras, es la confianza que Él tuvo de ser el apóstol de Dios. Al comienzo vimos la entereza de ser el profeta de Dios. Y aquí mire la confianza de ser el apóstol de Dios. Esto lo miramos en sus palabras. Los versículos 32 y 33 dice: y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Ser apóstol en la Biblia es ser enviado de manera formal y poderosa por Dios mismo. Pero a diferencia de los demás apóstoles, Hebreos 3:1 nos dice de Cristo lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús. La palabra del Señor también nos invita a nosotros a considerar en Cristo no solo al profeta de Dios, al profeta, sino al apóstol de nuestra profesión. Yo sé que en la Escritura hay muchos apóstoles, tuvo 12 más Pablo, pero hermanos, a la verdad solo hay un apóstol, el apóstol
y este es Cristo Jesús. Y cuando la palabra de Dios le confiere a Cristo el título de apóstol, le está diciendo que única y exclusivamente el Señor ha querido enviar a Cristo y en Él desarrollar toda su obra. Por eso Hebreos dice, consideren, denle mente a esto, denle su corazón, apliquen su vida a considerar a Cristo en su aspecto de apóstol de nuestra profesión cristiana, como aquel a quien el Padre envía lleno del Espíritu Santo sin medida para consumar la obra de redención. Él mostró su gloria declarando que sus labores, ni su tiempo, ni su ministerio lo determinaba el hombre, sino aquel que le envió. Si noto en sus palabras, díganle que hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Y después dijo, hoy y mañana y pasado mañana es necesario que siga mi camino. ¿Qué nota usted en estas palabras, hermanos? Que el Señor está sujeto o estuvo sujeto a las indicaciones que el Padre le dio. Él se movía según la orden de su Padre. Él se movía con el reloj divino, con el cronograma divino, con el mapa divino. Y esta es la característica de un verdadero apóstol del Señor. El Señor recibió esta misión de su Padre y fue enviado a cumplirla, y le era necesario guiarse solo por esa brújula, no por lo que quería el hombre, no por la presión del hombre. Recuerdo esa anécdota en Juan 6, donde el Señor multiplica el pan y los peces, y todo el mundo tenía una buena idea qué hacer con el Señor Jesús, ¿verdad? Todos tenían buenas ideas para con Cristo. La mayor de ellas fue que al ver que Él multiplicó el pan y los peces, dijeron, vamos a hacerlo rey. ¿Qué hizo el Señor? No es lo que ustedes quieran hacer de mí. Yo no soy un político que ustedes eligen. Yo no estoy subordinado a ustedes. Dice la Biblia que sabiendo que la gente lo iba a hacer rey, se fue. Es decir, ustedes no me dicen lo que yo tengo que hacer. Ustedes no me eligen. Ya hubo alguien que me envió, que me dio un título, que me dio una obra que hacer, y este es mi Padre. Así que Él no se iba a regir por la mitad más uno, si había quórum o no, quién opina que yo debería hacer qué cosa, sino que Él ya tenía un plan delimitado por su propio Padre, y este es el apóstol de nuestra profesión. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos para nuestra fe, porque Jesucristo es nuestro Salvador, llueva, truene o relampaguee, quiéralo o no la gente, acéptelo o lo rechace, Él es el apóstol de nuestra profesión. Juan 8:42, el Señor dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y escuche bien, esto es las palabras del apostolado. Porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ningún apóstol puede decir, yo de Dios he salido y Él me envió. A lo sumo, Dios me envió, pero no de Dios he salido. Las palabras del Señor son claras acerca del dominio que tenía de los tiempos y de su obra. El Señor afirmó que realizaría su obra y así lo hizo. Asunto que quedó claro por las palabras que un día levantaría desde la cruz antes de entregar su espíritu. Consumado es. Allí el Señor nos mostró que Él estaba completamente idealizado por su obra y que en la cruz, luego de haberla terminado, dijo, consumado es. Contemple la gloria del apóstol de nuestra profesión. En Juan 17:1-4, Padre, la hora ha llegado. Estas son palabras de Cristo. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Fue enviado para dar salvación, para consumar la salvación de su pueblo. Fue un apóstol de esto, fue un enviado de Dios para esto. Y antes de partir dijo, he acabado la obra. Tercer destello de la gloria de Jesús. El primer destello que vimos, la entereza de ser el profeta de Dios. El segundo destello, la confianza de ser el apóstol de Dios. Y lo tercero, la obediencia de ser el siervo de Dios. En eso consiste la gloria de Dios, de Cristo. Mírelo allí, ahora, en esa obediencia de ser el siervo de Dios. Dios tiene muchos siervos, pero la Biblia nos habla de alguien que sería llamado el siervo de Dios. De forma profética, Isaías 42, 1 al 4, hablando del Mesías, dice así: he aquí mi siervo, hablando de Cristo, muchos siglos antes, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías le llama al Mesías mi siervo, el siervo de Jehová. Es uno de los títulos de Cristo, ¿sabe? El siervo de Jehová. En la respuesta que nuestro Señor Jesús le da a Herodes, en el versículo 33, dice lo siguiente, y aquí vemos el destello de Cristo como el siervo de Dios. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Considere esto, hermanos, la obediencia sufriente de este siervo. Obediencia, ¿dónde vemos la obediencia? Hoy, mañana y pasado mañana seguiré mi camino. Estoy bajo la obediencia del Señor. Soy su siervo. Haré lo que Él me diga, hoy, mañana y pasado mañana. ¿Y dónde ve lo sufriente? Voy a Jerusalén y no hay profeta que no muera en Jerusalén. Hermanos, todos los siervos tenemos, aún los cristianos, usted y yo como siervos de Dios, servimos al Señor y nos animamos porque al frente tenemos el cielo, ¿no es así? ¿Sí es así o no es así? ¿Por qué se anima a usted a servir al Señor? Por un poco de tiempo sufriremos, obedeceremos, pero mañana estará la gloria. Mire el siervo de Dios, mire el siervo Jesús, obedecer con todo fervor, porque adelante tenía la muerte de cruz. Ese es el siervo que nos tocó, nuestro Salvador, el que mirando la cruz, siguió obedeciendo y diciendo, hoy y mañana haré la obra. ¿Sabe, hermano? Si había algo que hiciera temblar a Cristo, no era Herodes, no, era la ira de su padre. Ahí sí, hermanos, pero ¿qué hizo el Señor? Hoy y mañana haré mi obra. Hermanos, fue el siervo que tenía todos los elementos para no animarse. Yo recuerdo algún profeta, fue Ezequiel, estoy casi seguro, al que el Señor le dijo, vaya y predíqueles. Eso sí le voy a decir que no le van a hacer caso, lo van a perseguir. Es decir, la expectativa de su ministerio va a ser nada. Simplemente vaya para que yo pueda un día decir, ya les envió un profeta, ¿sí? Imagínense esa expectativa. Predique, que nadie le va a hacer caso. Hermanos, aquí está nuestro Señor obedeciendo al Padre, pero obedece conociendo de antemano los sufrimientos. Muy poco tiempo después de estas palabras, Él entraría a Jerusalén y las zorras atacarían no a la viña, sino al Señor de la viña.
llegado este tiempo, sería sumido en verdadera aflicción. Hermanos, que una persona normal diga estoy que me muero de miedo es una cosa, pero Cristo dijo estoy que me muero de miedo, dijo con mucho temor hasta la muerte, que en su humanidad quiso tomarse de la mano de sus discípulos y hallar aliento y no lo halló. En poco tiempo después de estas palabras, el Señor experimentaría la aflicción que nadie ha cargado sobre sí. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Servir, obedecer. Mostró su gloria como siervo, anteponiendo la voluntad de su Padre a la suya. Parafraseando estas palabras, quizá el Señor dijo, ustedes no me llevarán a Jerusalén fuera de tiempo. En un momento haré mi obra, pero luego yo mismo iré allí. Yo iré a dar mi vida, yo iré a sufrir. Y aunque sé de esto de antemano, es necesario que siga siendo la voluntad de mi Padre. De él se dijo en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Considere por favor la gloria del siervo de Jehová, verdadero siervo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Este siervo da más que la medida plena. Los demás siervos dan su obediencia, dan de su tiempo, pero este siervo se ofreció a sí mismo. Todo él fue ofrecido en la cruz. La espada del querubín que amenazó a Adán para que no pasara a tomar del árbol de la vida, lo traspasó a él para que él ganara la vida de su pueblo. Él mismo se puso en el altar y la daga que no cayó sobre Isaac, cayó sobre él, porque en el monte de Jehová fue provisto el Cordero de Dios que no abrió su boca. Y aquí está la majestad del Señor de la gloria, ofreciendo eterna salvación a todo aquel que cree, no teniendo por preciosa su vida, aunque ella tiene más valor que millones de mundos, obrando la redención. ¿Por qué vía? No por la vía de su máximo poder, sino por la vía de hacerse un siervo obediente a Jehová. Mire la gloria de Cristo en esto. Cuarto destello. El cuarto destello lo vemos en la compasión que mostró de ser el Salvador de los hombres. ¿En qué más vemos su gloria? Vimos su gloria, hermanos, como el profeta de Dios, como el apóstol de Dios, como el siervo de Dios, y ahora mírelo como el Salvador de los hombres. El versículo 34 de Lucas 3 es un texto muy revelador del corazón de Cristo. Estoy hablando metafóricamente. Si usted hubiera tenido la oportunidad de con un bisturí abrir el corazón de Cristo, ¿qué hubiera visto? Es lo que le quiero llevar a pensar, metafóricamente. ¿Quién pensaría, hermanos y amigos, que el mayor obstáculo y el mayor peligro de la obra que adelantaba Cristo no era Herodes, ni Roma, ni sus ejércitos, ni ninguna fuerza pagana o atea? El mayor obstáculo y peligro era la nación de Israel, sus teólogos, sus maestros y sus líderes. El problema o los problemas de Cristo, esto es muy común a veces escucharlo, Cristo se atrajo la muerte hacia sí mismo porque era un revolucionario. No, hermanos, esto dejémoselo al guasón. Su problema no era un revolucionario contra el gobierno de turno, era un profeta delante de un pueblo duro de corazón, que tuvo como patrimonio la resistencia a los tratos de Dios. Profeta tras profeta que el Señor envió para enseñarles
y corregirlos, sistemáticamente fueron silenciados y acabados. Imagínese, hermano, la fama que tenemos, que no han pasado 10 días de enero y ya llevamos más de una docena de líderes asesinados en nuestro país. Tenemos un historial de violencia. Imagínese usted el historial del pueblo de Israel. Cada profeta, la gran mayoría de ellos fue exterminado sistemáticamente por el pueblo de Israel. Sí, hermanos, los mataron a la mayoría. Y a otros los dejaron morir. Y al que no, al menos le hicieron el intento. Pero ese es el patrimonio del pueblo de Israel. Pero escuche las palabras del Señor, que viene de la línea del pueblo de Israel según la carne. Y el versículo 34 nos muestra qué pesaba en el corazón. Y el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué hay en el corazón de Cristo, hermanos? ¿Y en qué vemos su gloria, si no es en esa compasión en la que Él se mostró por ser el Salvador de los hombres? Aquí está el profeta, el apóstol, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. Él estaba derramando su corazón en un lamento por la resistencia del pueblo que tuvo lo mejor de Dios por siglos. La historia de Israel es una historia negra. Es la historia de la rebelión, de la resistencia a Dios, del pecado contra más conocimiento, contra más luz, contra más bendiciones. Es la historia que incluye el asesinato violento de los profetas que Dios enviaba. Esta gente hubiese exterminado cualquier rastro de piedad si no hubiese sido reprimido por Dios con castigos divinos. Su máxima muestra de impiedad fue rechazar al profeta, al apóstol, al siervo, al Salvador. La resistencia humana hacia Cristo es real y negra, es infernal. Pero ¿escuchó las palabras de Cristo con las que nos dejó ver su gloria? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise rescatarlos? Este pueblo es peor que un loco con un palo. Podríamos decir un loco con ametralladora, más bien. Y pese a eso, ¿qué hizo Cristo? Se acercó y clamó por la salvación de ellos. ¿Qué hay en el corazón de Cristo? Sino pura compasión para salvar. Esa es su gloria. Ve cómo no la puede ocultar debajo de su humanidad. Se le sale. Él estaba englobando como Dios todo el trato que Dios tuvo con el pueblo. No fue Jerusalén en el momento de Cristo. Piénselo como el ángel del Señor que estuvo siempre acompañando al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántos intentos hizo el Señor para llamar al arrepentimiento a esa Jerusalén rebelde, a ese Israel rebelde? ¿Los puede contar en la Biblia? Muchas veces. ¿Y qué dice el Señor? Y no quisiste. Esa es la gloria de Cristo, no solo ser profeta, no solo ser apóstol. Su gloria también está en ser el Salvador misericordioso. El Salvador que tenemos es un poderoso y misericordioso Salvador. Generalmente, para que haya condenación, los individuos han debido saltar grandes y difíciles barreras de misericordia y gracia. Lo que le quiero decir es que es muy difícil condenarse y aún así la gente pasa por encima de Cristo una y otra vez. La dureza del corazón de los hombres
no endureció su tierno corazón para salvar. Y en esto lo comprobamos, que aún en la cruz, experimentando la injusticia sobre él, dijo: Padre, ¿qué? Perdónalos. Esa es su gloria, o parte de su gloria. Él no condena por placer, se goza en salvar. Quinto destello de la gloria de Jesús. Quinto destello, la firmeza de ser el juez de la humanidad. El asunto se pone complejo. Estamos viendo la gloria de Jesús, esos destellos de gloria que se pueden ver solo por la fe. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Ser ese profeta, ese apóstol, ese siervo, ese salvador. Así es que vemos su gloria, pero aquí el talante cambia un poco. Es su gloria también, y es que en sus palabras vemos cómo se presentó como juez de la humanidad. Versículo 35 es un dictamen que arroja casi que a un infierno anticipado en la tierra. El versículo 35, primera parte, es una sentencia de un juez. No sé si usted ha tenido la oportunidad en estos días, que el internet se ha popularizado, de ver algunos videos cuando la reacción de las personas cuando escuchan un dictamen del juez. Hay de todas, ¿no? Hay del que se queda petrificado, hasta el que se desmaya, entra en pánico. Esto que vamos a leer es el dictamen de un juez. Pero casi, hermano, que yo le pudiera afirmar esto. Este es el infierno en la tierra. Versículo 35, primera parte. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo. ¿Qué es Emanuel, hermanos? ¿Qué significa Emanuel? ¿Y qué es este texto? Nosotros sin Dios. Ese es el infierno. Y aquí Emanuel está diciendo: este Dios que ha estado con ustedes, este Dios dejará vuestra casa desierta. Si usted piensa que de los castigos más grandes de Dios es experimentar fuertes dolores, fuertes convulsiones, pobreza, intranquilidad, si usted piensa que esos son los peores castigos de Dios, quiero que lea y entienda cuál es el peor castigo: que Dios abandone a alguien y lo deje andar como Él quiere. Cuando Dios dice: no más con este hombre, no más con esta mujer, no más con esta familia, no más con esta nación, los abandonaré, que vivan como quieren, que vivan como pueden, muy seguramente van a prosperar, muy seguramente se van a reír, muy seguramente van a decir: no que Dios existía, mire, estamos sin Dios y estamos bien. Seguramente ese es la consecuencia del peor castigo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si a una persona le interesara a Dios, Dios se le atraviesa en su camino. Cuando no le interesa, ya se aparta. Su casa es dejada desierta. El abandono de Dios es el peor castigo que Él pueda infligir a un ser humano. Que el Salvador dé la espalda a alguien, que esta persona jamás encuentre salvación, que el Señor hastiado de un individuo o nación se esconda tras su velo impenetrable y los hombres jamás quieran ni puedan encontrarle como un Salvador misericordioso. Ese pueblo no agotó la misericordia de Dios, pero la agotaron o la extinguieron para ellos mismos. La maldad llegó a su colmo, la medida de impiedad fue completada, las oportunidades fueron agotadas y ahora el Señor, su única salvación, se aparta de ellos. Esta sentencia selló la suerte de Israel como nación hasta hoy y lo será hasta que Él vuelva.
pudiéramos, basados en este solo versículo, mostrar primero el abandono de Dios. ¿En qué palabras? Vuestra casa os es dejada desierta. Podemos ver el ocultamiento del Mesías. ¿En qué palabras? Y os digo que no me veréis. No me veréis como Mesías, como Salvador, por supuesto. Y también vemos en estas palabras la experimentación del juicio hasta que llegue el tiempo. ¿Sí? Hasta que llegue el tiempo. Es una palabra de juicio. No es como la esperamos nosotros. Cuando un cristiano dice, hasta que llegue el tiempo de la venida del Señor, ¿cómo reacciona nuestro corazón? Ay, qué bueno, me alegra. Pero este es el juez diciendo algo así como, en una semana nos vemos. Esto es una amenaza, hermanos. Pero ahí usted ve la gloria del Señor. La gloria del Señor es ser profeta, es ser apóstol, es ser siervo, es ser salvador, pero también es ser juez. Y vimos su gloria. Y por último, el último destello de su gloria, la vimos en la dignidad que tiene por ser el Rey del universo. La dignidad de ser que tiene por ser el Rey del universo. Les recuerdo que en Cristo tenemos un Rey que veló su gloria. No la extinguió, sino que la veló. Algo así, piense en esto. Es un recurso muy pequeño, pero entiéndamelo así. Hay un rey y su majestad, ¿en qué se ve? Al menos visiblemente. Tiene un trono, su trono es de oro, tiene un cetro, tiene una poderosa corona, una capa, ¿verdad? Muy elegante, tiene siervos alrededor, tiene un anillo real, ¿ve? Es un rey, está mostrando su gloria. ¿Cómo velaría él su gloria? ¿Sabe cómo? Se quita su corona, se quita su anillo, se quita su vestido, se quita de ese trono, no tiene más su bastón de mando, su cetro, y se viste de vestiduras como las de un esclavo. Pues eso mismo hizo el Señor. Cuando dice que Él se despojó a sí mismo, no quiere decir que Él dejó de ser Dios, ni Señor glorioso. Lo que pasa es que puso un velo sobre eso. Pero seguía siendo el Rey. La última gloria, el último destello de gloria nos muestra que un día este Rey, ¿qué hará de nuevo? Volverá a poner su corona, su anillo, su cetro, su capa, y se sentará al final. Usted y yo lo veremos así. Sea o no creyente. El versículo 35 dice, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor anuncia que vendrá el día de la exhibición universal de su triunfo, del triunfo de la causa del Evangelio, el triunfo del reino de Dios, el árbol completo, la masa completamente leudada. Ese día el velo que le ocultaba será quitado y todos le verán en su inmensa gloria tal cual es hoy. Él es Rey, solo que unos lo reconocen y otros no. Pero ese día, todos reconocerán su reinado, aunque no todos de la misma posición o desde la misma posición. Debes saber esto y escúchelo, cristiano o no cristiano, hijo de Dios o no hijo de Dios. Todos los seres humanos se someterán a Cristo, pero no todos de la misma forma. Nadie, ni aquí adentro, ni allá afuera, ni en el universo, nadie será ajeno a la gloria, a la majestad de Dios, y ya no habrá más rebelión permitida. Luego del tiempo de su humillación y desde su reinado en gloria como está hoy, vendrá su reino consumado. Luego de los tiempos de la paciencia, vendrá su reino absoluto, donde toda criatura moral declarará el reinado de que Cristo es el Señor. De eso no quepa duda.
Lo que le estoy diciendo es que de sus labios, sea creyente o no, va a salir esta frase: Jesucristo es el Señor, y sus rodillas, sea o no cristiano, se doblarán y su frente tocará el piso diciendo: Cristo es el Señor. Sea o no cristiano, pero no todos lo harán de la misma forma. Filipenses 2:9 al 11 es la promesa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué se doble? No la de los cristianos solamente, toda rodilla se doble, de los que están en los cielos. Eso incluye ¿quién, hermanos? Hasta los ángeles. Y de los que están en la tierra, los hombres, y debajo de la tierra, los muertos, los ángeles buenos, los malos, perdón, y hasta Satanás mismo pondrá su frente contra el piso. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero déjeme precisar esto: quienes no se subordinaron al señorío de Cristo en esta vida, quienes no se acogieron a la misericordia salvadora de Cristo en estos tiempos de paciencia, quienes no reconocieron a Jesús como el Cristo, Señor y Salvador, aquellos que jamás se convirtieron, que no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe, confesarán su gloria desde la condenación, como rebeldes y sentenciados, que no tienen más excusa que proclamar que Jesucristo sí es el Señor. Lo harán como afirma el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué hará Dios con sus enemigos? Déjeme decirle esto metafóricamente: con su cetro le romperá las rodillas y su cerviz, su cuello, y serán postrados, y de su boca saldrá: Jesucristo es el Señor. Si es con vara de hierro será. Toda lengua confesará a Cristo, no tenga duda. Unos bajo la vara de hierro. Los creyentes lo haremos distinto desde nuestra salvación y nuestra gloria perpetua. ¿Por qué? Porque si usted hoy es creyente, Cristo ya le habrá roto sus rodillas y su cerviz. Ya lo hizo el día que lo convirtió. Ese día el Señor, como Rey, lo dobló a usted y lo postró en tierra. Desde ese día usted confiesa: Cristo es el Señor. Al analizar estos destellos de la gloria del Señor, nos preguntamos: ¿quién puede rechazar a Cristo y no rechazar su gloria? ¿Quedará impune quien rechace y desafíe la gloria de Cristo? Nadie. Usted no rechaza a un simple maestro. Usted rechaza al profeta de Dios, al apóstol de Dios, al siervo de Dios, al salvador de los hombres, al juez de la humanidad y al rey del universo. Cuando usted rechaza a Cristo, rechaza todo eso, porque usted rechaza su gloria. Alguien definió el pecado como una traición cósmica. Rechazar el Evangelio es una traición cósmica contra la gloria de Dios. ¿Cómo se describe al pecador? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Rechazar el Evangelio
Rechazar los tratos de Dios es una torpeza. No se haga de oídos sordos al Evangelio. De otro lado, queridos hermanos en la fe, debe ser un motivo de inmensa gloria para los que hemos creído esto, haber tenido ojos para ver a Cristo en su gloria. Ninguno de ustedes ni yo, hermanos, lo hemos visto coronado con estos ojos. Lo hemos visto con sus vestiduras resplandecientes. Todavía no hemos visto el cetro en su mano, pero por la fe es exactamente lo que hemos visto. Y usted debe estar tan agradecido de poder decir como Juan y como los demás apóstoles, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Si usted hoy es creyente, es exactamente porque Dios le dio ojos para ver la gloria de su amado Hijo. Mientras otros ven otra cosa en Cristo, usted ve en Cristo el profeta, el apóstol, el siervo de Dios, el salvador de los hombres, el juez de la humanidad y el rey del universo. Un día será cumplido este texto y verán al rey en gloria. Y esto de acuerdo a lo que Cristo dijo: Padre, quiero que estos que me has dado, en Juan 17:24, vean mi gloria. Y eso es exactamente lo que haremos, ya no más por la fe, sino hasta con nuestros ojos físicos. Glorifiquemos al Señor esta mañana y bendigamos su bendita gloria.